Muy buenos días. Hoy presentamos la segunda parte de la charla con el señor Juan Manuel Corona, el Grillo Mayor. Retomaremos nuestra entrada al canal y la plática en donde quedó justamente en la sesión pasada. Esperamos la disfruten. Vamos adelante. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Rivera y con el gusto de siempre les recibo aquí en su canal Adultos Mayores Geniales y les doy la bienvenida. Como siempre y ya es costumbre, tenemos el buen deseo de que estos videos los encuentren llenos de salud, de alegría y de bienestar. Vamos a tener la alegría de recibir a una persona que ha sido un excelente locutor y conductor, conocido y reconocido a nivel nacional en nuestro país y particularmente desde el Estado de México. Él ha hecho allí una excelente carrera y un excelente prestigio por casi 40 años ya de labor. Actualmente retirado. Antes de dar entrada ya directamente a nuestro visitante, nuestro charlista del día de hoy, pues de nuevo solicitándoles su apoyo para que se suscriban al canal, para que nos ayuden a hacerlo crecer, para que sea un precedente en estos temas, de que estos contenidos lleguen a ustedes cotidianamente y se les notifique a través de que marquen la campanita rellena. Una vez que se suscriben aparecen opciones de las campanitas. La campanita rellena es la que les va a dar aviso siempre que se suba nuevo video al canal. Ahora bien, también si quieren darnos sus comentarios, hacernos sus comentarios, pueden hacerlo abajo de este chat, del chat de este video. Y si no, si quieren, bienvenidos a través de nuestro correo adultosmayores.geniales@gmail.com. Igual, si los contenidos les están siendo del agrado, también nos ayuda el que ustedes pongan su manita arriba indicando que el contenido les está agradando. Así es que bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida y vamos a develarles quién es nuestro invitado, que siendo locutor, conductor, intérprete de música infantil, escritor, guionista desde Radio Mexiquense, ha sido todo un personaje. Es conocido como el Grillo Mayor y él es el señor Juan Manuel Corona. Lo que fue su carrera universitaria o lo que fue su mundo universitario. Y bueno, en 1970 ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero a la carrera de Sociología. Ahí estaba la carrera de Periodismo, la de Ciencia Política, pero a mí la que me interesó fue la de Sociología. Estuve 3 semestres únicamente de la carrera. Era muy curioso para mí porque yo había estado siempre en una escuela de varones, entonces para mí ver en el aula a chicas era muy, muy raro, me sentía yo raro, era muy tímido, pues me costaba trabajo dirigirme a ellas, compaginar con ellas, entonces hice amigos, pero no hice amigas. Ajá. Me reuní con un grupo que me inspiró mucha confianza y que después resultaron ser personajes muy importantes como José Woldenberg, que fue director del INE, como Mario Guacuja, cuyo papá era periodista y tenía una publicación, y con ellos nos íbamos a casa de Mario a hacer los trabajos que nos dejaban por la noche. Tomábamos, consumíamos mucho café, pero siempre terminábamos los trabajos. Y fueron mis amigos de esa De esa etapa. época. Y yo también hice mi eh, solicitud de ingreso al CUEC, al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y tuve la oportunidad de ingresar. Nada más se recibían 20 alumnos cada año, y yo fui uno de los 20 que recibieron en 1971. Entonces allí ingresé, tuve oportunidad de conocer a Jorge Ayala Blanco, a Emilio García Riera, que eran por entonces
los críticos, cronistas cinematográficos que publicaban en los diarios nacionales y que eran los más avesados en el tema de la cinematografía. Y allí estuve un semestre y cachito nada más. Y esto fue a consecuencia de que a finales de 1991, pues abandoné la escuela por algunos problemas que había yo tenido de carácter familiar por una parte y para carácter emocional por la otra. Entonces, el año de 1972 fue un año muy especial para mí porque habiendo dejado de estudiar, durante ese año me dediqué a viajar así, como se viajaba en aquel entonces, o como viajábamos los jóvenes, que no era difícil, ¿verdad? Nomás levantaban el brazo y inmediatamente lo levantaban a uno. De Y así, aventuras, ¿no? Como se dice actualmente todavía, sí. así viajé por el Pacífico Mexicano, parte del Pacífico Mexicano, y me fui también hasta Chiapas. Allá en Chiapas, por el lado de Tapachula, por el lado de la costa, me reuní con amigos de la colonia que habían ido a formar una comuna, pudiera decirse hippie, pero era más bien una comuna hippie, porque era una comuna de intelectuales y artistas, formada por puros varones, pero eran escritores, eran artesanos, eran pintores. La comuna se llamó la Comuna Verde Olivo. Y ahí estuve participando en la Comuna Verde Olivo, en la finca La Novia, que estaba muy cerca de Tapachula. Este lugar era un lugar mágico, porque había siembra de aguacate, siembra de té de limón, había un arroyo que corría con aguas cristalinas, y muy cerca de ahí estaba Tuxtla Chico, que era un lugar donde hay unas estelas de piedra hechas por los mayas, con figuras muy interesantes, labradas en la piedra, en un campo donde hay justamente un llano, donde hay una acústica extraordinaria. Si usted está en un extremo y platicando con alguna persona a 100 metros de distancia, en el otro extremo están otras dos platicando con la voz normal, así como estamos platicando ahorita en este momento, se escuchaban las pláticas perfectamente bien. El lugar tenía una acústica extraordinaria y era un lugar que estaba rodeado de cultivos de cacao, de naranjales, y pues ahí andábamos en esos sitios. Estuve un tiempo por ahí en la Comuna Verde Olivo. La cuestión de que esta comuna se formó en este lugar fue porque los dueños del lugar, la familia Ross Fuentes, le habían pedido a Gordon Ross Fuentes, al gran amigo, que en paz descanse, que es maestro de la cerámica y también autor de la novela El Reportero, que pronto va a ver la luz, post-mortem, pero ya está en proceso de edición. Es una novela que va a marcar revuelo por ahí, se llama El Reportero, y cuando tengan oportunidad de verla, adquiéranla, es una novela de primerísima magnitud. Bueno, pues él tenía por encargo de su mamá que vender la finca, pero pues en vez de vender la finca se dedicó a reunir a sus amigos, a nuestros amigos, y entonces entre ellos estaba yo también, y por eso fue que estuvimos ahí esa temporada, hasta que de plano ya después de unos meses su mamá le presionó para que vendiera la finca tal como había acordado desde un inicio, y así lo terminó por hacer, y regresamos a la Ciudad de México. Y esa temporada lo tomaron más bien como una vacación. ¿Y de qué vivieron esas 2 semanas? Pues en aquella época se podía vivir yo me acuerdo que poco tiempo después, yo podía vivir con 20 pesos a la semana. No se necesitaba mucho dinero. Y era factible, nuestra condición era de clase medieros, entonces pues teníamos nuestros ahorritos también, ¿no?
y no gastábamos mucho. Y luego como viajábamos de aventones también, pues no pagábamos pasajes, ¿no? Y había cultivos frutales en la zona que podíamos también utilizar para nuestra alimentación. Entonces, no había una producción específica de algo. Como era una comuna de artistas, pues, por ejemplo, Gordon se dedicaba a escribir, ¿verdad? Yo también me dedicaba a escribir y los demás compañeros se dedicaban también a cosas artesanales. Entonces, nuestras actividades primordiales las podíamos llevar a cabo sin que recibiéramos una retribución por ellas en ese momento. Ya, sí, porque esta fue la de 2 semanas, ¿verdad? Pero digamos ya después viene usted ya a entrar como ahora sí a una etapa un poquito más madura en la que empieza ya a definir un poco más su vida, ¿no? Pero empieza a partir de que usted creo que regresa de este viaje de comuna que le gustó y después llega por algunas circunstancias a conocer el oro. Efectivamente, cuando regresamos de Chiapas, en noviembre de 1972, tuve la oportunidad de conocer el pueblo mágico ahora del oro, que es un mineral que tuvo su auge a principios del siglo XIX, no, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El lugar es muy bonito, me gustó mucho. Y entonces les platiqué a mis amigos, a los amigos de la comuna, que había un lugar donde podíamos tal vez formar una comuna y seguir con ese proyecto que teníamos. Entonces, para el mes de abril, en la Semana Santa de ese año de 1973, llegamos un montón de amigos y amigas a este lugar y lo recorrimos, estuvimos varios días por ahí y pues planteamos la posibilidad de hacer la comuna y entonces acudimos a la hija de un expresidente municipal que era compañera de la preparatoria de mi novia de aquel entonces. Entonces, ella nos llevó a conocer un lugar en el monte, en el Cerro de Somera, que se encuentra, donde se encuentran las antenas de telecomunicaciones que actualmente tiene el cerro y donde se encontraba la veta verde, una famosa veta que dio la ley de oro más rica de principios del siglo XX a nivel mundial, una veta muy, muy, muy rica que hizo famosísimo a el oro por esa circunstancia. Pues sí, efectivamente, en el año de 1973 tuvimos el gusto de conocer a la señora Juanita Bringas, que vivía por ese entonces a mitad de la montaña de Somera, que es famosa porque es la montaña donde se encuentran y se encontraron los yacimientos más ricos de oro, las vetas más ricas en ley de oro a principios del siglo XX. Y bueno, pues ella habitaba una casa que había sido construida por ingleses, seguramente porque era de muros de mampostería y contaba también con pisos de madera, de duela. Era una casa un poco al estilo de las casonas inglesas que nos hacía como sentir la sensación de que estábamos rodeados de un bosque en los condados de Kent, allá en Inglaterra de nuestros días. Bueno, pues ahí conocimos a la señora Juanita Bringas. Ella vivía en la Ciudad de México, pero acudía a su casa con regularidad los fines de semana para ver qué se podía hacer. Además tenía varios hijos, creo que eran 8 hijos los que tenía la señora Juanita Bringas, y ellos también ya con familia, algunos, otros solteros, pero los fines de semana acudían al lugar y le platicamos lo que estábamos buscando,
un lugar para vivir, un lugar donde pudiéramos habitar y constituir nuestra ansiada comuna Paloma, que era la comuna que queríamos emprender en esos tiempos. Y bueno, pues nos llevó hasta un bodegón que había sido como el cuarto de máquinas o bodega de donde se generaba el oxígeno, la electricidad para llevar hasta el Malacate, que era el que bajaba por el Tiro. El Tiro se llama Tiro México, la compañía se llama México Mines of El Oro, y fue una de las empresas más importantes de el oro, al igual que el Oro Mining and Railway Company, que tenía su sede en una casona gigante que era la Casa Blanca, así se conocía, y que se encontraba en el poblado. Bueno, pues a ella le planteamos esto y ella nos llevó a este bodegón y nos dijo, es que esto es lo único que tengo para ofrecerles. El bodegón pues no tenía ni retrete, ni tenía, digamos, habitaciones, nada más de un lado tenía una entrada, una estancia y un piso alto pequeño que era como dormitorio. Bueno, en eso lo convertimos nosotros. Y después había una parte que era más amplia, pero que no tenía absolutamente nada. Ahí había una ventana en la que durante 8 años continuos, que fueron los años que viví por ahí, nunca le pusimos cristales ni ventanas como dice la canción de René Cervera. Ajá. Son historias llenas de frío que se están secando al sol. La ventana donde cuele el viento, cada que puede su mejor canción. Lunas que se hacen de miel y olvidarse de otro papel. Las paredes laten aventuras y el corazón de Juan Manuel. Afuera creo tiene 7,000 pas. No se preocupe, son para usted. Y gatos y perros y gatos. Paisajes con cerros, las gallinas, el coyote las comió, los rincones se ven bohemios, tienen facha de escritor, y la paz en cualquier momento lo descubre a usted mejor. La 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 la. La 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 la. Esta es una canción que compuso René Cervera para la comuna Paloma, tomando en consideración algunos sucesos que ocurrieron en este lugar. Originalmente llegamos a vivir ahí 4 amigos, pero al año, ya para 1974, me había quedado yo solo. Por diversas razones, 2 de ellos regresaron a la Ciudad de México y el tercero de mis amigos entró al seminario. De hecho, él es sacerdote marista, porque cerca del Oro hay una hacienda que se llama La Jordana, que era el seminario de los padres maristas. Entonces ahí fue donde él ingresó. Y yo me quedé los siguientes 7 años. Allí se me presentó la disyuntiva de regresar o no a la Ciudad de México, pero la verdad me había gustado mucho vivir en el campo y el lugar me atraía bastante y decidí quedarme y decidí también mantener el estilo o la perspectiva o la visión comunitaria de la casa, de modo que convirtió en una curiosa comuna, porque era una comuna que tenía visitantes distintos cada fin de semana, incluidos los miembros de la familia Bringas, que iban con su abuela o a veces iban sin ella, pero estaban siempre presentes. Todo se dio una relación muy, muy bohemia. Yo tenía una familia distinta cada fin de semana y encendíamos siempre una fogata, cantábamos alrededor de ella y pues en ocasiones íbamos a buscar hongos al monte, etcétera. Y yo tuve oportunidad en el tiempo que me quedé de trabajar inicialmente lavando chasis de camiones
en el poblado. Después trabajé en Protimbos, que era la protectora e industrializadora de los bosques del Estado de México, y que tenía un aserradero. Y el administrador del aserradero, él me tomó afecto, y entonces, aunque no me pudo ofrecer una plaza para trabajar ahí, de todos modos me invitó a trabajar, y pues yo creo que no sé de dónde sacaba el dinero para pagarme, pero tampoco era mucho lo que yo esperaba recibir de paga. Mi trabajo consistía en ir al monte y revisar entre los ejidatarios del monte los árboles que podían ser derribados y luego cortados en trozo, y posteriormente esos árboles los marcábamos con un martillo porque eran los que podían transportarse hasta los aserraderos. Esos fueron mis primeros trabajos, que los tuve en el primer año, en el año de 1973. Sí. Pero para 1974 volví a hacer lo que ya había hecho en la Ciudad de México, y organicé una olimpiada. Una olimpiada en el oro. Y también... Antes de avanzar a eso de esta olimpiada que organizó, entiendo que este lugar tuvo o tiene un significado muy especial para usted, porque usted, sin saberlo, llegó y le impresionó el lugar, pero por alguna causa, al hablar con su familia, se dio cuenta que esto tenía una relación muy estrecha, familiar. Cuéntenos esa parte, porque estuvo muy interesante cómo llegó allí y cómo, la verdad, ese lugar lo atrapó por algunas circunstancias, incluso a lo mejor hasta familiares. Así es, tiene usted toda la razón. Yo desconocía que en el mineral que se encuentra al otro lado de la montaña de Somera, de la que ya platiqué, que es el mineral de Tlalpujahua, que ya pertenece al estado de Michoacán, allí se habían casado mis abuelos paternos. Resulta que mi abuelo fue a trabajar como contador de la mina Dos Estrellas, que había sido fundada por un señor que se llama Jacques Fournier, el conquistador de Somera. Él era un ingeniero que venía de Europa, porque era de origen belga, y había estudiado en el Liceo de París, y había tenido ya varias aventuras en los minerales de Sacramento, allá en California. Había participado en la construcción del tren que iba de océano a océano en Canadá, y había estado también en la construcción del canal de Panamá. Entonces era muy, muy experimentado, y llegó ahí al lugar y contratado por la compañía del Oro Mining and Railway Company, que estaba asentada en el oro, y cuando él fue a ver las vetas y los yacimientos mineros, le dijeron que ya la mayor parte del oro y de la veta se había sacado, pero él se dio cuenta que todavía había una riqueza muy formidable en el lugar, y muy hábilmente compró un terreno al otro lado del monte, y con sus estudios que tenía, calculó haciendo un túnel, llegar hasta donde se encontraban las vetas, y acertó en todo. Construyó un túnel de 600 metros y dio con la veta verde famosísima, que obtuvo la ley de oro más rica en el mundo en 2 años consecutivos a principios del siglo XIX. Pues mi abuelo trabajó con este señor, el dueño de esta industria minera, y fue contador general de la misma, y también era presidente del consejo escolar de la escuela de párvulos. Entonces él estuvo por allí conoció a mi abuela, porque mi abuela venía justamente de Guanajuato, y eran de ascendencia y de familia minera. Entonces tenía mi abuelo un cuñado, Pedro Galván, que era hermano de la abuela Julia, y con el que tenía también negocios donde habían denunciado fundos mineros, no en el oro, sino en otros lugares del Estado de México. Y así se dedicaron un poco a la cuestión de la minería.
yo me enteré de todo esto cuando un día mi padre me preguntó que si este lugar en el que estaba yo viviendo en El Oro estaba cerca de Tlalpujahua, y yo le dije que sí, y entonces me reveló que ahí se habían casado mis abuelos. Mi abuelo tenía una novia en México, pero conoció a mi abuela en Tlalpujahua y fue amor a primera vista. Y cuando hay amor a primera vista, pues se rompen todos los compromisos previos, y él los rompió y se casó, y estuvieron muy bien casados hasta que mi abuelo murió por ahí de 1957. Y yo cuando me enteré de todo eso ya tenía 2 o 3 años viviendo en El Oro, y entonces mi estancia ahí cobró mayor sentido, interés y relevancia. Ya no era un lugar cualquiera, era un lugar donde mi abuelo había vivido, donde mi abuelo había estado, donde seguramente había conocido personas que tal vez todavía vivían entre los adultos mayores de la localidad. Sí. Así es. Qué bonita historia, ¿no? La verdad, la sangre lo llamó ahí, le dijo aquí quédate. Y sí, entonces también, bueno, ya retomando lo que usted estaba comentando, pasado un tiempo se puso a organizar unas olimpiadas allá. ¿Cómo hizo? Así es. Bueno, pues yo cuando me quedé solo entré en contacto con los jóvenes de la comunidad, del poblado. Hice amigos, hice amigas, y y nos identificamos mucho en algunos aspectos, en el interés como la mayoría de mis amigos eran maestros, pues estaban muy interesados en la educación, y conocí también al impresor de El Oro, el único impresor que hay, cuyo padre o abuelo había vivido en la época del esplendor minero y había publicado un periódico que se llamaba Germinal. Entonces propusimos por ahí hacer una revista que llevara el nombre de Germinal, y que esta revista pudiera ser editada mensualmente con las facilidades que nos brindaba José Luis Monroy, que es el impresor y que estaba dentro del grupo. Él era un poco mayor que nosotros, pero estaba dentro del grupo. Entonces, así iniciamos la publicación de esta revista, cosa en la que yo también ya tenía experiencia, y llegamos a editar durante 8 meses la revista entre 74 y 75, y también en 74 y 75 organizamos 2 olimpiadas en los campos deportivos de El Oro, se llevaron a cabo, y la inauguración se hizo también con un desfile magno de los niños, con decanes que llevaban las pancartas de los nombres que le habían puesto a sus equipos, y que se detuvieron enfrente del Palacio Municipal de El Oro, que es un palacio muy bonito, de corte neoclásico francés, y que fue el escenario de la inauguración de estos juegos que organizamos allí en El Oro. Esto fue durante los primeros años. Luego continuamos por ahí nuestra estancia, y recibíamos cada vez más la visita de amigos de la colonia, o de amigos de la colonia, ¿verdad? Algunos eran conocidos, otros me eran desconocidos, pero yo mantuve el espíritu comunitario y a todos recibía. Y así pasaron los años, hasta que por ahí del año de 1980, un grupo de estudiantes de turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México estaban haciendo su trabajo de final, digamos, para graduarse, y habían escogido El Oro para hacer una campaña de señalizaciones, que les hacía mucha falta El Oro, para que la gente supiera que ahí hay un museo de mineralogía, que hay un tío norte que se puede visitar, que hay muchos otros atractivos como la presa Brogman, por ejemplo. Y entonces yo colaboré con ellos porque en 1979 me habían nombrado cronista de la ciudad de El Oro. Entonces, este es un cargo honorario. Nosotros éramos fedatarios del haber histórico, y nuestra misión era preservar los monumentos históricos, y desde luego también investigar sobre la historia del oro.
Yo pude hacer una pequeña aportación en los años que fui cronista, pero ayudé también a estos compañeros, me sumé a su esfuerzo y a su campaña, y al año siguiente llegaron y me dijeron que me querían llevar a trabajar a Chapa de Mota, a una casa de escuela. Este era un internado que se había creado en todos los estados del país, había por lo menos uno de estos internados, con dormitorios, con comedor, con auditorio, con salones de usos múltiples, con camión, incluso tenía un camión porque los niños que iban a este internado los llevábamos a las escuelas del lugar, de la localidad, a hacer su primaria en la mañana, y por la tarde les dábamos actividades extraescolares ahí en la casa escuela. Bueno, pues me sedujo la invitación, me pareció muy atractiva, pero yo estaba por casarme, ya tenía fecha para casarme, matrimoniarme, el 22 de agosto de 1981. Y entonces las clases aquí iban a comenzar en los primeros días de septiembre. Y les dije a mis amigos, está bien, acepto la invitación, pero con una sola condición, que contraten también a mi esposa, a mi futura esposa. Y me dijeron, ¿y ella a qué se dedica? Ella es educadora. Hombre, lo que andábamos buscando, Anillo al lo que dedo. necesita también. Entonces mi esposa y yo, de recién casados, adoptamos 216 niños que Ajá. estaban a nuestro cargo. Mi esposa era jefa de tutoras y yo fui maestro de música y jefe de enseñanza. Entonces pasábamos por ahí toda la semana, y el fin de semana regresábamos a Tlacomulco, donde teníamos rentada una casa. Y fue esa la razón por la que abandoné el Oro. El matrimonio me sacó de allá de El Oro y me trajo a Tlacomulco, donde nacerían mis dos primeros hijos. Ay, hablando Y de eso, pues cuéntenos, porque creo que también por allí, bueno, aparte de platicarnos cómo se conforma su familia, creo que hay ahí algunas anécdotas muy bonitas, también e interesantes, simpáticas, acerca del nacimiento de sus hijos. así es, efectivamente. Lo que pasa es que mi esposa y yo, desde el primer embarazo, empezamos a practicar la psicoprofilaxia, para prepararnos para que mi esposa pudiera tener un parto natural. Y sí, efectivamente, hacíamos ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento, diversos ejercicios guiados por un libro que tenía un pollito en la portada, me acuerdo muy bien, Ajá. y que nos sirvió mucho para estar preparados. Pero ya cuando se acercaba el momento del alumbramiento, yo me tenía que ir a trabajar a Chapa de Mota, y estaba a Chapa de Mota a 60 kilómetros de distancia. Y entonces yo tampoco tenía un vehículo, y entonces salía a la carretera a pedir aventón. Y de esa manera, con aventones y en autobús, llegaba yo hasta la casa de escuela. Y casualmente en unos de esos días yo siempre que regresaba pensaba que ya iba a encontrarla en el hospital, o que ya la iba a encontrar hasta con el bebé en los brazos. Pero no sucedía que no. Pero el día 12 de enero de 1981, ese día salí porque teníamos un evento deportivo a nivel estatal en la casa escuela. Entonces me tuve que estar todo el día prácticamente hasta el último momento, y ya cuando regresé no encontré a mi esposa en casa, así que la fui a buscar al hospital. Y cuando me anuncié, me dijeron, qué bueno que llegó usted porque su esposa lo está esperando desde hace horas. Y está muy tensa. Ajá. Entonces, yo entré a donde estaba mi esposa y empezamos a hacer, la tomé de la mano y empezamos a hacer ejercicios de respiración. Y en una de esas pues yo venía muy tenso también, muy estresado. Y en una de esas que tomo aire y que me voy yendo para atrás, así me desoxigené todito y me desmayé.
pero no solté la mano de mi esposa. Mi esposa, asustada, pues dio un grito, llamó a la enfermera. La enfermera entró creyendo que ya estaba a punto de dar a luz y sacó a mi esposa, pero no se fijó que yo Que había estaba retirado. este, desmayado. Entonces ya no pude estar en el parto. Mi idea era poder estar en el parto, pero no pude estar. Así Claro. fue el primer alumbramiento, y eso fue en el hospital del ICEMIM de Atlacomulco. Para el segundo alumbramiento de mi esposa, 2 años después, estábamos ya trabajando otra vez en Chapa de Mota. Yo seguía en la casa escuela y ella había fundado un jardín de niños en la comunidad de La Ladera, y Alfred Nobel se llamaba el jardín de niños. Y entonces, pues ella estaba de embarazo y teníamos una casa rentada ahora en Chapa de Mota. Y entonces empezó a sentir un día contracciones, y empezamos a contar el tiempo para las contracciones. Sabíamos que cuando estas empezaban a hacerse más regulares, era aviso de que ya nacería el bebé pronto, pero nosotros estábamos a 60 kilómetros de distancia, y ya para entonces teníamos un bochito 1969, por cierto. Ajá. Y entonces decidimos esperar hasta el otro día, pero ya en horas casi del amanecer, en la madrugada, las contracciones empezaron a ser ya muy regulares y frecuentes, y entonces decidimos, vámonos de inmediato. Entonces tuvimos que recorrer esos 60 kilómetros de madrugada, 1 hora prácticamente de trayecto, con la niña atrás y mi esposa a mi lado, con la idea de que podría de repente rompérsele la fuente y nacer el niño ahí. Pero afortunadamente no sucedió así. Llegamos al hospital, nos recibieron de madrugada, pero pues yo creo que habían estado tomando la siesta, porque no había mucho personal. Y entonces salió una enfermera y se acercó a donde estaba mi esposa, que era una salita de espera, y, Sí. y me dijo en ese momento mi esposa, y la niña no se vaya a despertar y se sienta mal, extraña, ¿dónde está? Y le digo, voy a ver cómo está. Y salí corriendo y la encontré, pero dormida, bien dormida. Y entonces me regresé de inmediato, y cuando regresé escuché ya el llanto de mi hijo. Ya había nacido y yo me había perdido el parto por segunda ocasión. Sí, Sí. fue hasta el tercer parto que tuve ya oportunidad de estar presente en el parto, pero esto ya sucedió en Toluca y Ah, muchos años después, porque el tercero de mis hijos nació 7 años después del segundo. Esta vez fue en el Seguro Social, y como uno de mis cuñados trabajaba y laboraba ahí, él me dijo, no te preocupes, yo te voy a meter a la sala de partos. Ok, entonces me dio indumentaria adecuada, me vestí de doctor, y cuando me dio indicaciones de que podía entrar, me metí. Pero iba yo pasando por donde estaban las mujeres próximas a parir, y entonces me llamaron, doctor, oiga doctor, ya siento mucho dolor, y yo me hacía el guaje y me seguía, ¿no? Hasta donde estaba mi esposa, y ya cuando llegué ahí ya estaba la doctora que la iba a atender, y casi inmediatamente, como era su tercer parto natural, ese fue un parto muy rápido, entonces casi inmediatamente expulsó al bebé, y la doctora tuvo que cacharlo prácticamente, porque justamente se estaba acabando de poner los guantes cuando de repente ¡pum!, el niño ya venía para afuera. ay, Y así nació mi hijo, el tercero, mi hijo Jesús Fernando. muy bien. Entonces, bueno, ya le valió la preparación psicoprofiláctica a usted, ¿no? Sí, finalmente pude estar presente y ayudar un poco, y más Claro. que nada ser espectador del parto. Muy bien. Entonces tuvo una hija y dos hijos. Así es, la Ah, muy primera fue mi hija Rosaura,
luego mi hijo Iván y luego mi hijo Fernando, que Ok. son los 3 hijos que tengo. Y 2 nietos que tengo, que son mi nieto Santiago, que es hijo de mi hija Rosaura y que ya va para los 15 años, y Oh. mi nieta Alicia Valentina, que es hija de mi hijo Iván, y ella tiene apenas cumplido 1 año. Ah, mire qué bien. No, pues ha de estar usted feliz también ya con los nietos. ¿Cómo no? Sí, Sí, son, le devuelven a uno el aliento y el amor por la vida lo llenan de y, energía, los llenan de energía, ¿no? Ustedes como abuelos. pues, Muy nos bien, ayudan a sacar también al niño que llevamos dentro. claro, claro, lo renovamos, se renueva, ¿no? Y siguiendo entonces también hacia, porque viene una parte también muy importante de su vida profesional, ¿cómo salta de la casa escuela a Radio Mexiquense como locutor? Bueno, sucedió que la Casa Escuela, que era un programa federal creado en la época de López Portillo, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se vio escaso de recursos, o ya el gobierno federal no tuvo recursos para apoyarlo, y decidieron que era mejor cerrar las escuelas. Entonces cerraron la Casa Escuela y nos ofrecieron trabajar para el CONAFE, pero pues nosotros realmente no quisimos porque estábamos muy encariñados con el programa y con los niños que con muchas dificultades habíamos llevado para que pudieran tener educación, pues el perfil que nos pedían era muy, muy raro. Era un perfil de una comunidad donde no hubiera más de 3 niños en edad escolar. Entonces teníamos que recorrer los lugares más apartados de la geografía del Estado de México, lugares donde la gente nos decía que ningún gobernador había puesto un pie, ningún diputado tampoco, ningún presidente municipal igual, y nosotros logramos llegar hasta esos lugares tan apartados para encontrar estas condiciones. Y luego imagine la dificultad que era poder convencer a los padres de familia para que nos permitieran llevar a sus niños hasta el otro lado del mundo, que era Chapa de Mota, porque la mayor parte de las comunidades así aisladas, muy aisladas, están en el sur del estado y Chapa de Mota se encuentra en el norte del estado. Entonces, pues sí, era como ir al otro mundo, ¿no? Y Claro. así hacíamos nuestra campaña de captación en los meses de vacaciones, julio y agosto. Hacíamos un mapeo, veíamos la cartografía, la del INEGI, y ubicábamos los lugares y luego nos lanzábamos en camionetas hasta donde podíamos llegar, y si era necesario alquilábamos caballos y nos íbamos todavía más lejecitos para encontrar personas con este perfil. Entonces, nosotros para convencerlos, pues lo hacíamos aludiendo y argumentando que pues sus hijos iban a poder estudiar y que además se iban a convertir en impulsores de su propia comunidad. Entonces, cuando los llevamos, pues les teníamos mucho cariño. Ellos nos decían tíos a nosotros. Y y entonces cuando de repente nos dicen tienen que cerrar la escuela y regresar a los niños a sus hogares, para nosotros fue muy frustrante, la verdad. Fue como haberles fallado a los chicos y a sus familias en aquello que les habíamos ofrecido, ¿no? Y entonces me quedé de pronto sin trabajo, pero mi hermano menor, el que nació en la misma fecha que yo, como platiqué en la primera parte de Sí. esta entrevista, me recordó, me dijo, ¿por qué no vas a Radio Mexiquense? El director de Radio Mexiquense es Antonio Garfias Santolín. Antonio Garfias había participado en las Olimpiadas de la Colonia y era de la generación de mi hermano menor. Entonces lo conocía yo muy bien y pues dije, pues voy a verlo, ¿cómo no? Y vine a verlo a Radio Mexiquense, y cuando platiqué con él, después de reconocernos y apapacharnos y recordar los tiempos de le, le comenté, me preguntó más bien qué quería yo hacer en Radio Mexiquense, y le dije que yo nunca había hecho radio ni había estudiado comunicación,
pero que me gustaba mucho escribir, podía yo ser guionista o productor si me adiestraban y me asesoraban para aprender a producir programas. Y me dijo, bueno, pues déjame ver qué te encontramos. Entonces regresé a Chapa de Mota y a los 15 días recibí una llamada telefónica del subdirector, Tarcisio García Oliva, y él me dijo, de parte de Antonio, que había una plaza para mí, pero que no era ni como guionista ni como productor, sino como locutor del primer turno de transmisiones de cabina de Radio Mexiquense, turno que se empezaba a las 6:30 de la mañana y concluía a las 10:30. 4 horas nada más, porque así estaba establecido en la ley que los locutores al aire trabajaran únicamente 4 horas corridas, por supuesto. Eso con el tiempo me llegó a marcar como un privilegiado, porque más adelante, con el paso de los años, los siguientes locutores que se contrataron ya se contrataban por 8 horas, porque las leyes cambiaron. Y a mí me intentaron hacer trabajar 8 horas y yo les planteé que solo que me doblaran el sueldo, ¿verdad? Y como no me iban a doblar el sueldo, pues permanecí con el privilegio de trabajar 4 horas. Pero como salía yo a las 10:30 de la mañana, pues siempre tuve oportunidad de dobletear y hasta de tripletear. Trabajé en el Departamento de Educación Especial del Gobierno del Estado de México, trabajé en la Biblioteca Pública Central del Centro Cultural Mexiquense y trabajé en varias escuelas. Entonces, además en el Ayuntamiento de Metepec, desde 1991, yo ingresé a Radio Mexiquense en 1984 y en 1991 ingresé también al área de cultura del Ayuntamiento de Metepec, en la que era entonces coordinación de cultura y después se convirtió en dirección de cultura. Allí trabajé pues 22 años prácticamente también, de manera que tenía yo 3 trabajos. Iba a Radio Mexiquense, salía a las 10:30, me iba a dar clases a la escuela, salía a las 2, iba a comer y a las 4 regresaba a los talleres que se impartían en la Casa de Cultura de Metepec, donde impartía música instrumental a niños y jóvenes. Sí. Y eso pues me favoreció mucho porque me permitió pues destinar gran parte de esos recursos a formarme un patrimonio. Tenía un cuarto trabajo que era el de construir mi casa, la casa de mi familia, sí. Que yo pensé que en 3 años la tenía ya lista para entrar, pero en 3 años no más teníamos la obra negra, sin ventanas, sin cristales, y así nos tuvimos que meter en obra negra, sin pisos, sin aplanados, y entonces estuvimos viviendo aquí muy, muy duramente, porque pues teníamos albañiles todos los días trabajando. Y era una chamba extra, porque yo no me imaginé, yo no soy arquitecto, ¿verdad? Pero diseñé mi casa con la colaboración de mi esposa y de mis hijos, que también le metieron a la pala, hicieron rellenos, hicieron zanjas, y pues se encariñaron mucho con el proyecto. Mi casa se llama Pilcuicacali, que en la etimología náhuatl significa la noble casa del canto, o la noble casa del canto del niño. Viene de pili, que es noble, pilsin viene siendo niño, cuicac, que es canto, y cali, que es casa. Y así es aquí es donde estamos viviendo desde 1989. Ahora sí, ya con la casa más o menos terminada. Pero ya en etapa de mantenimientos, porque las casas se deterioran también con el paso del tiempo. Claro, no, pues muy bien, qué bueno que armaron todo esto y más en familia, pues algo mucho más significativo. Y aparte, claro, esto de ponerle ese nombre a su casa y que tiene que ver con niños, pues nos remonta de nuevo a Radio Mexiquense, en donde el programa que estuvo usted llevando, creo que por cerca de 40 años, es un programa que se llamó
o se llama todavía Grillos Madrugadores. Cuéntenos del programa, cómo se armó, cómo lo enriqueció usted, qué es lo que se hacía en la dinámica de este programa. Así es. Ay. Bueno, como ya había comentado, Antonio García Santolín me destinó el primer turno de cabina de Radio Mexiquense porque en ese turno de 7 a 8 de la mañana se transmitía el programa más exitoso de la programación de Radio Mexiquense, que era Grillos Madrugadores. Y como él sabía que yo era muy niñero, y que me llevaba muy bien con los niños y los niños conmigo, les caía yo bien, tenía un baby sex appeal irresistible para los chamacos. Entonces, me encargó muy especialmente, más allá de la lectura de las noticias, de las cabinas de música y todo eso, ese programa. El programa fue fundado por Celia Carmona Romaní en 1983, cuando empezaron las transmisiones de Radio Mexiquense. Al principio era un espacio destinado a los niños y no tenía nombre. Y la primera propuesta que les hizo a los niños, a los primeros oyentes, fue de que propusieran nombres para el programa, y entre ellos estaba el de Grillos Madrugadores. Y esto pues nos remite necesariamente en el inconsciente colectivo a Cricri, el grillito cantor. Entonces, cuando se hizo la votación, ganó y arrolló precisamente el nombre de Grillos Madrugadores. Yo pienso que este programa nació pues con estrella, porque el nombre fue muy bien recibido, y cuando yo empecé a conducir el programa, pues me empecé a convertir poco a poco en el grillo madrugador, el grillo Juan, el grillo mayor. Para todo era yo el grillo. Así hacían el programa cuando yo llegué, 3 veces por semana, pero a los 2 meses ya lo hacíamos 5 días de la semana, de lunes a viernes. Y un año después, en el 85, iniciamos un programa que era un taller infantil que se llama Bola de Niños, en donde era el programa sabatino y los niños participaban directamente en la estación, en la cabina o en el estudio, según lo hacíamos en uno o en otro, dependiendo de la participación, ya que la cabina es muy pequeña y alberga pues 10 niños más o menos, pero a veces llegaban 20 o llegaban 30 y había que utilizar el estudio. Y bueno, pues en este programa fue muy exitoso desde su principio, porque sus fundadoras tienen una gran sensibilidad y escriben muy bonito. Un programa de radio, para ser exitoso, requiere también de la participación de una buena producción, de un buen guión, de un trabajo de investigación, y como el programa tenía mucho apoyo desde un principio, pues tenía guionista, tenía productora, tenía investigador, y entonces los temas que se abordaban, que podía ser cualquier tema, no había exclusión de temas, no había censura en ese sentido. A los niños se les puede hablar de todo, de cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay que saberlo hacer, hay que escribir, y es muy difícil escribir para los niños. Pero afortunadamente tuvimos siempre muy buenas escritoras, en su mayoría siempre fueron escritoras, hasta los últimos años, en que ya tuvimos 2 guionistas masculinos, pero escritoras que después publicaron libros de cuentos, libros de poesía. Me acuerdo de Virginia del Río, de Cristina Álvarez, Alicia Romo, Martina Palacios, y todas ellas tienen publicados libros posteriormente. Y bueno, pues el trabajo del programa fue muy exitoso, y en los primeros aniversarios tuvimos la fortuna de que durante los festejos de aniversario del segundo aniversario, déjeme ver, del 85, 86, 87, era el 4º aniversario. Del 4º al 8º aniversario tuvimos acceso al Teatro Morelos, que es el teatro más grande de la ciudad de Toluca, que alberga a más de 2,000 personas.
y se llenaba el teatro completamente, a tal grado que muchos niños tenían que quedarse en los pasillos. Pero invitábamos a los hermanos Rincón, invitábamos a Alberto Lozano, a Kitsia y Gabriela, a Ezequiel de la Parra, a Pepe Frank, que son de aquellos tiempos los exponentes más importantes de la canción infantil en nuestro país. Actualmente la oferta infantil en términos de música para niños es muy, muy grande. Hay cerca de 50 grupos artísticos que se dedican a escribir canciones para los niños. Y esto es poco conocido y poco valorado porque, bueno, solamente en los festivales, solamente en los espacios a veces universitarios, en programas como Brillos Madrugadores, son recibidos y son conocidos. Nosotros tuvimos esa función muy importante. La radio y la canción infantil son inseparables. La radio requiere justamente de música infantil, como de todo tipo de música, ¿no? Porque siendo una estación cultural y educativa desde un inicio, pues tiene la obligación de divulgar la música de nuestro país principalmente, ¿no? Pero la música de todo el mundo también se debe de divulgar. Y por otro lado, los artistas, los cantantes, los grupos musicales necesitan de la radio para poderse promover, para poderse dar a conocer. Entonces nosotros contribuimos en dar a conocer a muchísimos grupos, ya que cuando había aniversarios o festejos, o a veces sin mediar ninguna excusa de esa naturaleza, pues invitábamos a los grupos a que participaran en el programa. Por ejemplo, cuando sacaban un disco para promover su disco, promover así sus canciones. El programa tenía pues diversas características con los distintos productores que hubo a lo largo del programa y los hay hasta la fecha porque todavía se transmite. Yo ya me separé del programa desde diciembre del año pasado, estuve 37 años continuos en el programa, pero ya dejé la estafeta del relevo a mi compañero Francisco Martínez, Paco Pelos, que ha tomado el programa con mucho entusiasmo y con mucho acierto también, y lo va llevando a cabo. Lo importante es que el programa se mantenga, porque probablemente sea el programa más antiguo en su género en nuestro país, y en ese sentido a lo mejor hasta por ahí puede haber un récord Guinness, porque ya cumplió 39 años el 6 de junio y ya va para los 40. Cricri, que también se valió de la radio para difundir su música, estuvo de 1934 a 1961 durante 27 años y no de manera ininterrumpida, porque él era un viajero muy, muy asiduo. Estudió, fíjese usted, era capitán de corbeta, estudió en una escuela de pilotos, y cuando vendió su yate que tenía en el puerto de Acapulco, sus amigos lo llamaban para que les manejara los yates, porque era muy buen piloto. Entonces, perdió su yate, pero siempre anduvo en los yates de sus compañeros. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en una campaña que llevaba alimentos y ayuda a poblaciones costeñas del Atlántico en Sudamérica. Entonces, pues sabemos que él fue un personaje en toda la línea, personaje admirable, un genio de la música, ¿verdad? Y fue nuestra inspiración. Y bueno, pues detrás de él, afortunadamente dejó un legado que muchos retomaron. Los hermanos Rincón tienen como 15 discos por lo menos y tienen canciones también muy bonitas, muy al estilo de las canciones de Cricri. Ahora hay grupos de rock, hay grupos de sones, hay grupos de música frontillana, pero dirigida toda ella a niños, con los grupos Bandula, Son de la Ciudad, los Patita de Perro, los Monedita de Oro, los del grupo Canto Cuento, que está formado por maestros. En fin, hay una oferta muy, muy amplia, y Radio Mexiquense, a través de sus programas infantiles
y en particular con el de Grillos Madrugadores, ha sido un trampolín y ha sido una plataforma también para todos ellos para darse a conocer. Claro que sí. Sí, Y hablando de esto y de que se abrió esta oferta de alguna manera musical, usted también, pues creo que también entró a componer algunas obras también infantiles, porque usted se le abrió también esa parte vocacional de dar recitales de música infantil, hasta donde entiendo. sí, efectivamente, yo a partir más o menos de 1900... Concluimos esta segunda parte de la charla con el señor Juan Manuel Corona, el Grillo Mayor. En la siguiente y última parte conoceremos de su vida creativa en la música, sus reconocimientos y de una canción que nos viene a cantar y que él ha creado conmemorando a su grupo de amigos más entrañables. No se lo pierdan. De su canal Adultos Mayores Geniales, María Teresa Rivera. Hasta pronto.